se nos pide que busquemos el derivada de f de x utilizando la definición límite de la derivada que se muestra a continuación, donde tenemos el límite del cociente de diferencia a medida que h se acerca a cero, lo que significa en nuestro caso, f' de x es igual al límite de nuevo, la diferencia cociente a medida que h se aproxima a cero, donde el cociente de diferencia es f de la cantidad x más h menos f de x. Todos divididos por h. En nuestro caso, f de la cantidad x más h es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 3 menos 2 veces la cantidad x más h, y luego menos f de x es solo menos la raíz cuadrada de la cantidad 3 menos 2x, todos divididos por h. Observe que no podemos encontrar el límite realizando sustitución directa, porque si lo intentamos, tendría división por cero. Entonces, lo que vamos a hacer es racionalizar el numerador multiplicando el numerador y denominador por el conjugado del numerador. Y vamos a mostrar el álgebra a continuación, comenzando por el cociente de diferencia. Multiplicaremos el numerador y denominador por la raíz cuadrada de 3 menos 2 veces la cantidad x más h, más la raíz cuadrada de la cantidad 3 menos 2x. Multiplicación de los conjugados en el numerador. El primer producto es la raíz cuadrada de 3 menos 2 veces la cantidad x más h veces sí mismo, lo que nos da 3 menos 2 veces la cantidad x más h. Los próximos dos productos serán opuestos y simplificados como cero. El último producto es negativo raíz cuadrada de la cantidad 3 menos 2x veces la raíz cuadrada positiva de la cantidad 3 menos 2x, lo que nos da menos el cantidad, 3 menos 2x. En el denominador, tenemos h veces la suma de estas dos raíces cuadradas. Y ahora borramos el paréntesis en el numerador y, a continuación, simplifique. Tenemos 3 menos 2x menos 2 horas. Y luego menos 3 más 2x. En todo el mismo denominador. Combinando términos similares en el numerador, tenemos 3 menos 3, también como negativo 2x más 2x. Observe el numerador se simplifica a 2 horas negativo. Tenemos 2 horas negativos todos por encima del mismo denominador. Observe en esta forma, podemos ver que tenemos un factor común de h entre el numerador y el denominador, h dividido por h se simplifica a 1. Ahora va a volver a subir hasta el límite divisional. El límite divisional es igual al límite de este negativo 2. Dividido por la suma de la raíz cuadrada de 3 menos 2 veces la cantidad x más h. Y la raíz cuadrada de 3 menos 2x, a medida que h se aproxima a 0. El aviso en este formulario ahora puede encontrar el límite mediante la realización de la sustitución directa. Si establecemos h igual a 0, solo tenemos menos 2 sobre estas raíces cuadradas de la cantidad, 3 menos 2x más estas raíces cuadradas de la cantidad, 3 menos 2x que nos da 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad 3 menos 2x. Y podemos simplificarlo una vez más. Observe cómo hay un factor común de 2 entre el numerador y denominador que simplifican a 1. Lo que nos da f' de x es igual a menos 1. Dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 3 menos 2x. Espero que te haya resultado útil.